al famoso lo veías solo en la calle, ¿entendés? Entonces eso generaba cierta histeria, además adolescentes y todo. Claro. Nos vivíamos encerrados, teníamos flippers en la casa, era... Había plata, había plata. Había un peso, $1. No, sí. México tiene eso de la novela diaria y la gente la sigue viendo y sigue estando la novela que va a la tarde. Mirá. Y arman unos elencazos a las 4 de la tarde y tiene un montón de público. Para mí no se está aprovechando también ese horario para volver a hacer ficción, para hacer novela. Sí, está bien ahí, Nicolás, ¿me ves? ¿Qué vas a hacer? Le voy a poner acá a Andrea. No, te iba a decir. bla, 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 bla. Y no sé cuánto, y bla, 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 bla. Y dijo, ¿Por qué la televisión argentina es la mejor televisión del mundo? chan, 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 chan. chan, chan. ¿La televisión argentina es la mejor televisión del mundo? Podríamos Sí. empezar también. ¿Podemos hacer una repregunta? Ah, Para mí, sí. Yo desde que soy chico, todos los famosos en la tele decían, yo que viajé por todo el mundo, la televisión argentina es la mejor del mundo. por arrancar es una televisión muy ecléctica. Va, ahora no sé si perdió lo ecléctico. Antes era más no ecléctico. arranquemos con el ahora. Si arrancamos con el ahora, nos echamos a llorar en este Ah, bueno, momento. claro. Entonces- Arranquemos con el antes. Con el antes era una Claro. televisión muy ecléctica. Totalmente. Tenías unitarios, tiras juveniles, novela de la tarde, magazine, Periodístico. periodístico, humor, juegos familiares, Y música. aparte de música. cada uno había Cine. 15. De cada género había 15. programas opciones. ómnibus. Es que todos los programas, todos los canales tenían como el mismo formato, pero A ver, distintos. y tenían que cierta identidad. Claro, además. Cada uno. Cada uno tenía su identidad. Y ¿Está de color. acuerdo para mí? Yo No. totalmente de acuerdo. El color no sé, ¿eh? Para mí en los 90 la televisión introdujo el color marrón. Antes el color marrón estaba como distante porque era en blanco y negro. Pero me parece que yo veía televisión argentina, Nino, por ejemplo, Nino, o veía Lorenzo las Viena. cosas simples de la vida, la veía. Era un boom en Perú, o sea, hablábamos todo del barrio, hablábamos de la familia, hablábamos de la inmigrante, y ese universo de telenovela de Nino a mí me invitaba a volver a la Argentina. Nino, que era Enzo Viena. Sí, señor. Gloria... María Ureta era una de las actrices María peruanas. Aurelia Bisuti, pero era la mala María Aurelia. María Aurelia Bisuti era era la la mala. heroína mala, era la que lo hacía sufrir al pobre Sí, Nino. señor. Porque era en Perú, coproducción con Perú, creo que era. Sí, ¿no? estaba Creo que sí, Juan porque estaba Catone. Elvira Travesí, que era Claro. una actriz peruana, y Claro. Gloria María Ureta. Y era boom. Entonces Pero yo pará, tengo el recuerdo y de era eso. un elencazo, estaba María Rosa Gallo, Sí. pero eran No, miles. no, yo me acuerdo que Mauricio terminaba Huguet. cada Mauricio capítulo, Huguet. terminaba y él cerraba el negocio. Y se iba por el pasillo, por la vereda. Bueno, ya para arrancar estamos hablando de televisiones donde hablamos de elencazos de actores. Total. O sea, lleno, los pasillos de los canales estaban llenos de actores. Pero en la época que ustedes empezaron, que es en la década del 90, también había. También. Digo, la circulación Sí. que ustedes tuvieron en un montón de programas hablaba de que había una fertilidad de ficción. Pero bueno, comparándolo con, la década del 70 y 60, ya había un poquito Un poco menos. menos. ¿eh? Y comparándola con esta época, directamente no hay nada. ¿Qué sé yo? El 9, ahí en Geli, era una entrada y salida de De actores. todos los Canal 9 pasillos, todo era el tremendo. tiempo. Y los distintos géneros, ¿no es cierto? Yo me acuerdo mucho. A la noche era del unitario, entonces tenías que esperar el martes a la noche tal cosa. La tarde era de la novela, Sí. el programa juvenil, Todos adolescente, la media tarde. Todos los días un programa de humor distinto, con Todos. un elenco distinto de humor, y todos eran buenos. Te podía gustar o no, pero todos tenían La magia. música tenía mucho lugar en la tele. Sí. Bahía de Compañía, Sábado de la Bondad. Música total. Música Show total. fantástico. Y el humor político también era como para mí, como muy revelador de la televisión argentina, que no lo veía. Hablo de mi infancia. Yo soy argentino, quiero aclarar, porque si no me dicen, andate a Venezuela, volvete a Cuba, no sé, volvete a Perú. No, nadie dice volvete a Perú, volvete a tu país. Y me relacionan con países Pero eso era latinoamericanos. confusión por tu viejo, digamos. Sí, también. claro, mi papá es peruano y yo Claro. nací en La Plata, pero aquí en Cusco. Pero el humor político que se veía desde Argentina, con Tato Bores, por ejemplo, era increíble, cosa que en Perú no existía. Y luego lo certifico nuevamente en la década de los 80, 70, 80, cuando aparece nuevamente, en este caso, Tato Bores, ¿no? que ha sido también como un antes y un después con ese tipo de humor político. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque
Si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Sí, pero también sutil. es verdad que no era el único. Había un poquito de humor político en otra línea, porque el de Tato era eminentemente político y con los funcionarios del momento, le hablaba al presidente, le hablaba a los ministros, José Casarrosada, Claro. ese tipo de cosas. Pero también tenía humor político verdadero. Totalmente. O los uruguayos, que Sí. siempre los mencionamos en esta No, mesa. me acuerdo, ¿te acordás? Telecómicos. Tenía el doble de Perón, el doble de Onganía, el doble de Lanuse, tenía todos los dobles y hacían sketch con eso. Y en los 90, vuelvo a los 90, donde empezaron estos dos, Canal K, el de los muñecos. ¿Se Los acuerdan muñecos de Canal K. Que Ahí estaban está. Perón y Balbín en una nube y se reían de la realidad. Al final no era tan grave, general. Nadie quiso decir lo que había dicho. Eso es lo que más me gusta de estos tiempos de ahora, Chino. Usted puede decir cualquier cosa y al ratito nomás, al ratito, afirmar que dijo lo contrario. Eso pasó toda la vida, general. Siempre lo mismo. No, Chino. Ahora los que no le creen, fingen que creen. Y estamos hablando de los 90 neoliberales a pleno Total. de Carlos Saúl. Total. Y Canal K duró también, no duró mucho. Y yo no sé si no estuvo censurado. Por también. eso estuvo censurado, por eso digo, no hubo. El tema de la censura en la televisión también ha sido como muy protagonista. En Yo algunos arranqué casos, siendo ¿no? censurado. Bueno, Sí, porque yo estuve. Mira, ¿te acordás cuando la jueza Servini cubría a Tato? Yo era de extra, uno de esos arqueólogos que estaba era yo. No. Yo tenía nada de años. Hay que buscar el tape. Nada Ya. de años y era uno de los arqueólogos. A mí me encantaba decir que yo estaba censurado. Yo creo que tenía 17, 18 años. Y estudiaba teatro y me llamaron como extra para hacer yo y dos más. Y hacíamos y qué sé yo. Y yo no entendía cómo no me llamaron después a cantar lo de la jueza Gariburu. Porque yo había sido uno de los. Una de las censurados. víctimas. Pero mirá, ahí está claro. ¿Te acordás cuando pasó lo de Tato? bueno, pero digo, en la televisión, digamos, ¿por qué estamos hablando de la televisión argentina si es la mejor del mundo? Porque ha atravesado distintas circunstancias políticas y económicas que han hecho que los autores, por ejemplo, en el caso de Doria, cuando hablaba en situación límite o Doria tirándose Atreverse. para atrás, atreverse, digo, tocaban temas que, o en la dictadura misma había algunos programas de televisión también, no los recuerdo, quizás me esté equivocando, esté metiendo la pata, pero había como programas también que de alguna manera, o películas, mejor dicho películas, o La Isla, por ejemplo, de Doria, ¿no? Estoy mezclando, por ahí se me mezcla el cine con... No, pero no está mal, porque Situación Límite arranca en el 82, todavía en dictadura. En Canal 7. Claro, en la TC. Elementos, luces, Nada. textos, Nelly Fernández. Cuatro actores. Fondo negro. Esa televisión es la que de alguna manera a mí me atraviesa y me hace extrañar, porque era una televisión sostenida por los primeros planos, los guiones y las actuaciones, ¿no? O sea, las historias eran fundamentales. Digo, Siempre han sido. si Palomino recuerda a Nino, Rodrigo, ¿cuál fue el recuerdo que vos tenés de ficción? Digo? Yo lo primero que me acuerdo de ver siempre, Amigos son los amigos. Carlini Esa es y la primera Pablito. novela que se me viene como... Y decir, Que en realidad era un unitario, salía una vez por semana. por la noche. ¿era una vez por semana? Claro, martes. Eso El Telefe tenía Amigos son los amigos, del otro, así, todas las noches Grande había Pa. una, claro, Grande Pa, Mi cuñado. Mi cuñado, todas las noches había uno diferente y tenías que esperar esa noche que llegara para ver ese capítulo. Claro, excelente. Y después, bueno, obviamente, y el señor estuvo ahí, Montaña Rusa. Claro. Y bueno, el elenco que tenía Montaña Rusa hoy son todos, o sea, no todos, pero están todos vigentes. Sí, están muchos, todos laburando. los que quisieron, los que Sí, quisimos los que seguir quisieron. actuando, seguimos. Un elencazo. ¿Cómo entraste vos? Ahí. Yo entré de una manera medio rara porque yo fui a ver, yo estudiaba teatro, hacía teatro y fui a ver, me acuerdo, La Zapatera Prodigiosa en el Teatro Lola Membrives, que estaba Carolina Papaleo y mi maestro de comedia musical en ese momento, canto, Rodolfo Valls. Y terminó la función y me tocaron el hombro, yo empaté de este lado, me doy vuelta y sí, de este lado no le voy a dar nunca. Estaba yo, un amigo mío, y me dice, ¿vos trabajas en la televisión? Y yo digo, no, ¿te interesa?
Sí. Medio que no me interesaba, porque yo estudiaba teatro y era de la época donde la tele era menor. Viste que tenemos una época donde la tele era menor, después nos llaman para un bolo y vendemos a nuestra madre. Pero al principio era todo el prejuicio que no, que el Rojas y qué sé yo. Y bueno, sí, veníme a ver al canal el lunes por la mañana, y fui el lunes por la mañana, me tomó un casting, era Patricia Weber, la productora de Montaña Rusa, y ahí hice un casting, y después empecé a hacer casting para un programa que se iba a llamar Amigobios. Y llegué como a lo último, me lo ganó Fabián Macei, el personaje, y me dijeron, si llega a aparecer un personaje, te llamamos. Yo dije, me están diciendo cualquier cosa, esto no va a suceder. Y apareció un personaje en Montaña Rusa y me llamaron. No, yo no quiero que vos te enojes, yo quiero que nosotros... Mirá, Karen, si soy tan previsible, vos tendrías que haber pensado que yo iba a saltar como un loco. Para un poco, Maxi, por favor. Mira, estoy harto que vengas con estas huevadas, Pero ¿entendés? es lo que pienso, nada más. ¿Sí? ¿Vos o tu hermana? Yo sé que nosotros estamos bien y todo lo que vos quieras, pero de repente me agarró un miedo. Y a mí de repente me dieron ganas de irme y no volver más. Para, no te vayas. Pero la única que me faltaba, que me critiquen por ser equilibrado. Previsible. Lo que sea, Karen, para mí no es un defecto, todo lo contrario. Y si a vos no te gusta, y te gusta más un tipo que no sabe si te va a dar bola, si te va a llamar o si te quiere, hace la tuya. No, para, no te vayas. Mira, Karen, yo no soy como tus amigos. No los critico ni me creo el mejor, solamente digo que soy diferente. Me acuerdo que el día que yo aparecí fue un viernes a las 8 de la noche, se congeló con mi cara. Y eso era, imagínate, no había redes, no había nada, no había YouTube, no había nada. Claro. Solo la cara que te quedaba hasta el gancho hasta el lunes. Claro. Y ya ese fin de semana... ¿Saliste ese fin de hoy? ¿Sabes quién soy? Sí, no, más o menos. Ya me dio mucha timidez, cambió todo automáticamente. Eso era la época. Las vacaciones de invierno, ¿no? Que se hicimos teatro en las vacaciones de invierno, hicimos teatro en la temporada de verano también, después con otra obra. Encerrados en una casa porque no podíamos salir. Porque no había opción de... O sea, al famoso lo veía solo en la calle, ¿entendés? Entonces eso generaba cierta histeria, además adolescentes y todo. Hoy en las redes ves todo y ya te ven en la calle y no les importa nada, porque saben desde el color de calzones hasta el cubrecama que tenés. Pero en esa época no sucedía. Claro. Nos vivíamos encerrados, teníamos flippers en la casa. Había plata. Había un peso, un dólar. No, sí, bueno, nos llevaban tenemos que ir en combi todos juntos. Eso. Las fans se volvían locas. Que se rompían los blindex algunas veces del teatro. Y porque era mucha cosa que se armaba, ¿viste? Yo nunca viví eso. Nosotros la vivimos de una manera bastante normal porque por suerte tuvimos gente en producción que nos enseñó que eso no era lo normal, que eso no iba a perdurar en el tiempo. Claro. Y que además no era lo que ninguno de nosotros buscábamos. Nosotros siempre habíamos estudiado y todo, entonces no buscábamos la fama, sino que buscamos otro tipo de cosas. Si venía con fama, mejor, pero nadie se vanagloriaba de eso y cada uno sabía muy bien el lugar que tenía dentro de la tira, ¿no? Ahí veo que había, comparándolo con esta época, hay como una diferencia muy grande también en el concepto, en el aplomo de los jóvenes. Ahora todo el mundo quiere ser más que nada famoso y no importa cómo. Claro. Creo que también el hecho del estudio, el hecho de lo que uno quería construir en la adolescencia y entrando en la juventud tenía que ver con una formación de querer ser actores. Ahora, un día me pararon, cuando aparecí en la tele también me dijeron, ¿y qué tengo que hacer para ser actor? No. ¿Y cómo hago para entrar en la tele, Palomino? ¿Que sos actor? No. Yo estaba en el auto. No. ¿Y músico? ¿Qué sos? Nada. Soy fachero, ¿viste? Claro. Gracioso. Yo no sé. Bueno, creo que en los 90 también en algún punto hubo una especie de traer a un montón de personas, como que uno podía acceder a la televisión fácilmente y ser famoso. Sí, pero no sé. Fíjate que lo que dice Diego es que ellos todos venían más o menos de teatro o alguno que había hecho algo en tele. Claro. Digo, hoy armar un elenco trae otro problema, porque te pregunta un productor, ¿y cuánta gente lo sigue en Instagram? Que igual es mentiroso, porque nosotros hacemos teatro y todo, te pueden seguir 2 millones de personas y al teatro no van a ir esas personas si no le interesa el teatro. Porque lo que quieren ver es otra cosa que ya se lo estás mostrando en Instagram y en la tele lo mismo. Lo que pasa que hoy, bueno, yo el otro día en un programa de televisión veía, por ejemplo, fue Alberto Martín y fue Germán Krause. Y yo decía, esos son mis referentes de actuación. Y los jóvenes de ahora no van a tener eso. No. Porque ya no hay. Digo, somos como los últimos nosotros, ¿me entendés? Que hubo una tele,
se pinchó todo, ¿no? Estoy tirando todo para la mierda. No, pero todo puede ser mejor, todo puede ser mejor. Pero digo, es verdad. No hay actores, no hay actores en la tele, no hay actores en la casa. Es que después de la escuelita donde Romailo se elegía porque la mucama dijo ese. La mucama, Romay le mostraba los castings. Claro, la mucama elegía. La mucama y dijo, para ver cuál era la visión de la gente más. Claro, y eso era bueno, más de a pie, digamos. Y dijo ese, porque se parece a Remington Steele, Pierce Brosnan. Por eso, después de eso y de lo que armó Chris, digamos, de los elencos de Chris, no ha aparecido, porque no hay recambio, pero porque no hay laburo, porque no hay producción. Entonces los pibes, ¿dónde arrancan? Claro. ¿Dónde los ves? Digo, con suerte uno que sea elegido para una peli o para un unitario, alguna cosa, alguna serie. Una serie de plataforma. Alguna serie de plataforma. Pero ahora, no hemos sido la mejor televisión del mundo y vamos a seguir siéndola, pero ¿cuál es la gran dificultad de este momento? ¿Por qué no hay más producciones teniendo cerca Brasil con Red o Globo, por ejemplo, que sigue produciendo telenovelas para... Colombia. Todos producen telenovelas. Uruguay, que está produciendo un montón. ¿Y por qué no podemos producir más? ¿Cuál es el punto de quiebre o que son los costos, las leyes laborales? Pero mira, vos hablando de todos esos lugares, él trabaja mucho, vos has trabajado desde Italia hasta México y todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre... Y viste que, bueno, México tiene eso de la novela diaria y la gente la sigue viendo y sigue estando la novela que va a la tarde. Mirá. Y arman unos elencazos a las 4 de la tarde y tiene un montón de público. Para mí no se está aprovechando también ese horario para volver a hacer ficción, para hacer novela. Y de la noche también, o sea, hacen 5 ficciones por día también. Hay más habitantes, es el país que en español más está filmando. México hoy es... Pero también tienen sus plataformas, digo, una cosa no mata a la otra. Los canales están teniendo plataforma, Televisa tiene ViX ahora, y hacen muchas series o unitarios para la plataforma propia que tienen, que la están tratando de posicionar y va muy bien. Bueno, tiene una escuela dentro de los estudios de Televisa, tiene una escuela enorme. Sí, está bueno eso, tienen su propia escuela. Claro. Y los chicos de todo México hacen casting para entrar ahí y están 1 año o 3. ¿Y te costó el neutro? La cucaracha. El apuntador, ¿cómo se llama? El chícharo, le dicen. La pobre Verónica Castro lo pedía cuando vino a grabar. Lo usé en un par de escenas, es muy difícil, ¿eh? ¿Y entonces? ¿Dónde está el dueño de este palenque que no vino a recibirme? Don Acacio Martínez, bienvenido a mi casa. El teca pa' mis cuates, pinche güerejo. ¡Venga pa' acá! Lleva personalmente al señor Acacio al sitio convenido para la reunión secreta. Y asegúrate de atenderlo como acordamos, con máxima discreción. Así me gusta, chiquita. Con discreción. Ay, mamacita. Es alguien que te lee tu texto y el de los otros. Sí, le apuntarle el texto de los dos. Estamos haciendo una escena. Yo repetiré el del otro. Vamos a hacer una escena. Vos sos el apuntador. Dale. Entonces, vos decís el texto de él. Entonces yo te digo... Hola. Hola. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Tomaste agua? ¿Tomaste agua? Sí, no, porque después tengo que ir al baño, si no. No, porque después tengo que ir al baño, si no. Bueno, pero acá hay un baño muy lindo arriba. Acá hay un baño muy lindo arriba. No. Tenés que ir medio ahí pegadito a la pegadito. Porque pero se nota que los chabones están como... Digo, aprovechan la pausa. Aprovechan la pausa. Lo que viene. Pero lo difícil es también que escucho el texto de él primero, ¿no? Antes de que te lo diga. Es mucho, chicos. Entonces tenés que súper abstraerte y estar ahí. Y esto que sea, en un momento cuando lo empezás a usar es muy difícil. Estás diciendo la letra, estás duro, no sé lo que... Y a veces no escuchás una palabra y te quedás tipo... Bueno, pero no quiero ser prejuicioso, pero se apela un poco a eso, a la mirada, a la esperar, a mucho ojo, a la turcada. Y ahí te digo, ¿no? Eran las acotaciones. Entonces, Rodri, estamos con vos. Está la cámara. Gracias. La cámara en vos. Gracias. Girate un toque, girate un pasito a la derecha. Eso me mataba. Y una vez me dijeron, y esto me costó, pues yo le dije al apuntador, por favor, no me digan esas acotaciones. Claro. Y escucho, cortábamos en una escena súper de pelea, difícil, emoción, y me dice, bueno, ahora vamos a cortes comerciales. Ay, claro. No tenés que aguantar ahí todo. Ese es el método. La verdad
es una herramienta, pero hay actores que lo usan muy bien hace muchos años y no te das cuenta. No, pero hay actores que cuando vienen acá no pueden sin eso. Y cuando vas para allá no podés con eso, digamos. Y hay actores que la verdad sí estudian la letra, saben las circunstancias, y esto es como, lo tienen como una cosa secundaria. Y les van diciendo la letra y van improvisando arriba. Esos son los que más me asombran. Digo, ¿cómo hace? Y cuando quieren vuelven. Bueno, mucho oficio y si pueden improvisar, no está Es mal, digo, porque le estás dando un poco de humanidad a ese momento. Si no, quedas muy robótico. Los que mejor veo que lo usan es como eso, como que van... Depende del que sea improvisar, digamos. Digo, a mí la improvisación me encanta en un ensayo, pero después en la toma hagamos lo que tenemos que hacer porque me improvisás ante una acción tuya, tiene que haber una reacción mía, qué sé yo. Y no terminamos nunca. Y andás a ver lo que estás improvisando. ¿Quién dice la última palabra? Y el director. Claro. Sí, bueno, yo a un actor una vez le dije, no está mal que no tengas la última palabra siempre, le dije. Y me dijo, mirá, es verdad. El primer recuerdo que tenés, o que tiene cada uno, de ver tele. O sea, ¿qué viste? O cómo era el televisor, ¿dónde fue? Para mí, vuelvo a mi infancia en Cusco y eran las series de Lassie, eran las series del Túnel del Tiempo, Viaje al Fondo del Mar, digamos, todas esas series de la época eran las que a mí me cautivaban, y me cautivaba mucho la señal de ajuste, ¿no? Claro, yo me quedaba viéndola. Ruido blanco. El Poltergeist, cuando aparece la película Poltergeist en los 80 y aparece el... Claro. Digo, eso me llamaba mucho la atención. Cuando por las mañanas no había tele y tenías que esperar mediodía y estabas esperando ahí. Si te agarraba una gripe era imposible. Señal de ajuste. No, era una cosa, era tortuoso. Tenías que esperar y ver y prender. Era tortuoso. Sábados Circulares también me acuerdo, de Mancera. Badía y Compañía. Badía y Compañía amaba ese programa. Y tenían grandes autores, digamos. Los guionistas para mí siempre han sido como fundamentales. Tenés un buen guionista, no tenés que hacer nada más que aprender la letra y funciona. No, porque incluso tiene las palabras que elige. Yo he discutido con una actriz muy conocida, más grande que ustedes. Decí las iniciales. No, de ninguna manera. Acá se tiraron. Tirá enigmático. Que me decía, ¿quién sabe? ¿Quién conoce más al personaje? ¿Vos que lo escribís o yo que lo hago? Fue una discusión de todo un año hasta que se fue con 4 tiros al final en el la personaje. mataste. Hubo que hacer justicia en un momento. Pero a mí me pasa, por ejemplo, que en una tira... Mira quién no más, quién sabe. Para mí, lo ideal es cuando está muy bien escrito de base y yo le sumo y lo vamos retroalimentando. ¿Viste? Ya no se sabe de quién es quién, en realidad somos los... Bueno, pero la génesis, ahí está el tema, porque a veces uno dice, la base, este es el malo, y el malo que es malo, no qué aburrido ser un malo. Diego, lo que ustedes hacían en Pels. Claro. Qué papelón, mi amor, qué papelón, casi me muero, qué papelón, qué nervios. No quiero eso, quiero agua. ¿Por qué papelón? Porque se te rompió la silla. No se rompió la silla. Fue la malparida de Sol que bajó la palanca. ¿Sabes qué sabía? ¿Le dijiste algo? No, yo me la voy a cobrar, perde cuidado. Bueno, yo mismo hablo con papá. Vos no hablás con nadie, Sí, Tomás. gordo, sí. No hablás con nadie. A vos te envidian y te hacen una guerra sucia que da asco. Por eso a vos se te ocurren esas ideas locas de irte con la competencia. Papá no quiere que te vayas del canal. Bueno, ese era el único. El más importante, el dueño. Vos no puedes permitir que una cretina que ni siquiera sirve para dar la temperatura te maneje la vida. Vos sos una estrella, la estrella. Tomás, Papá no Tomás. tiene que saber. Hace silencio, por favor. Tenía una onda Mesa de Noticias, los Pels, ¿o no? Ay, ojalá. Sí, tenía una onda. A mí había un secreto muy fundante en la historia, que era el personaje de Mike Amigorena. De Mike, era el gemelo, que era muy gracioso. Claro. Eso era con la esposa y con el novio, digamos. Pero a mí cuando el absurdo lo haces creíble por la verdad que le das a la actuación o desde la dirección o desde lo escrito, está buenísimo. ¿Y a vos te pasó también como a Rodrigo lo del chícharo en Colombia o no? No trabajo. Colombia con no eso. se usa. No trabajo con eso. A mí sí me pasó el neutro. Y después me mandaron a México a hacer un curso de neutralización del acento, con el corcho, con todo. Y entonces... La primera te dejan, la segunda te la ven. Pero cosa absurda, porque a mí me vendían como el actor argentino que está trabajando, no sé qué. Yo las notas las daba así y después actuaban. Pasa que nuestro acento le suena como muy imperativo, ¿no? Muy fuerte. Y es muy marcado, muy distinto. Para mí, en toda Latinoamérica, bueno, el argentino sobresale mucho el acento, nuestro canto, el yo, la lluvia y nuestra musicalidad italiana. Digo, va acompañado de nuestro acento. Después hay que aplacarlo un poco. O te ponen en una familia que tu papá es mexicano, la casa de tu mamá es mexicana, te ponen una hermana. No, en eso se entiende, Entonces Rodrigo. Eso se entiende. Tenés que adaptarse al...
Pero digo, cuando son productos nuestros, que te los tiran por la cabeza porque no lo van a entender. Digo, pero si nosotros podemos entender una película de Larraín, que es chileno, y podemos entender cosas de Perú perfectamente, sí, pero no entendemos y de Paraguay. porque somos argentinos. ¿Por qué ellos no pueden hacer Porque ese para esfuerzo? mí tiene que ver con el acento, no con el modismo, o el slang, o el lunfardo. Tiene que ver con el acento. Somos demasiado imperactivos. Yo creo que para mí es un tema ¿Sí? de cultural, de transculturación, y no quieren, cada uno defiende su mí es identidad de y dice, poder. no queremos. ¿Por qué cómo puede ser que acabo de hacer una tira donde no aparece un solo mate? Un mate, claro. Ningún personaje toma mate. Yo hacía un policía, no toma mate. Y últimamente en las plataformas aparece eso. Me parece que ahora las plataformas eso lo están considerando porque el concepto del global, que es global pero local, funciona. Es decir, digo, podés ver una serie danesa y te maravilla el sistema de lo que es, digamos, de las costumbres de ellos, o francesa o coreana. Entonces eso ya medio que se democratizó un poco. Pero antes de que llegaran ellos y que vendíamos nuestros productos, era un drama. Era un drama. O sea, ellos se quejaron, por ejemplo, y con esto se van a reír, en Padre Coraje, que era el personaje de Facundo, que era un cura que no era cura, tenía la sotana arrugada. Y volvió la queja de que ningún cura puede tener una sotana arrugada. No es cura, el personaje está haciendo un turucho, es un bandido. Pero bueno, los americanos no se plantean eso. Los estadounidenses se plantean, esta es nuestra cultura. No, ni siquiera te vayas a Estados Unidos. Cualquiera. Lo que dice él, en Colombia, vos ves café con aroma de mujer y entendés los modismos, entendés. Y entendés la industria del café. Claro, o sea, eso es otra maravilla, como la contaron. Claro. Que utilizan una historia de amor para contarte una industria nacional. Claro. Digo, y funcionó en todo el mundo. Betty funcionó en todo el mundo. Digo, porque el prejuicio de la fealdad es de todo, pertenece a todo el mundo, pertenece a la humanidad. Ahora voy a meter el dedo en la llaga. No está el concepto de la cultura argentina relacionada con Indoamérica. Yo por eso digo, nunca pensé que podía tener una participación, como dirían, la participación estelar en una telenovela haciendo de galán. Nunca se me pasó por la cabeza. Prejuicio mío quizás, pero los referentes del momento, de los 80, de los 70, no había. Nosotros teníamos una tradición previa a vos, en los 90, de galanes morochos. ¿Quién? Satur. No, morocho es una cosa, pelo negro. ¿Pelo negro? No, te estoy hablando vos de... decís el marrón. El negrito. Ya no, sí, el negrito, peronista. Un negrito peronista. Vamos a hacer con cabecita negra, pero cabecita negra llegó recién en los 90. Patricio Contreras, Franklin Caicedo, te los nombro, y Luis Medina Castro, te puedo decir chilenos, que 3 actores. 2 chilenos y Medina Castro no. 3 tipos actores argentinos, 2 chilenos y un argentino, eran como los referentes míos, decir, bueno, yo si soy actor voy a ser actor de cine, porque en la televisión no hay un referente con el que me pueda identificar. A lo sumo fue Brandoni con el Pato en Buscavidas. Era hermoso. ¿No? Era lindo. Dije, mira, existe la posibilidad. Sí, pero incluso los malos también eran los malos. El negro Coria. El negro Aranda. El negro Aranda. Viste, eran como tipos tipachos. Lo llamaban para hacer lo mismo. Claro. Jorge de la Riestra, ¿te acordás? Pero digo, yo no hubiese podido ser galán de Araceli o de Florencia Raggi o de Andrea del Boca. De Cris Morena. De Cris Morena. O sea, me lo dio Cris Morena, me lo dio Yankelevich y me lo dio, obviamente, Doria. ¿A dónde vas? Ay, Juanjo. ¿Ya es la hora? Son las 8. Pensé que estabas listo para salir. ¿Estoy listo? ¿Vamos? En cuanto me pagues. ¿Vos viajás? Porque si viajás es otra tarifa. Acá tenés la plata. Y viajo sola, como te dije. Estupendo. ¿Qué estamos esperando, eh? Let's go. Let's go. Yo le estoy muy agradecido a la televisión y a aquellos que apostaron también a un detalle que tiene que ver identitario de otra parte de nuestra sociedad también, ¿no? Por el color más que nada, porque podría ser también, como me han dicho,
los de identidad marrón, vos sos un marrón hegemónico. Simplemente quería hablar del color. No, pero ¿cómo entraste, digamos? ¿Cómo fue? ¿A dónde? ¿A la no tele? Lo contaste, sí. ¿Cómo entraste a la Me tele? recomendó Cecilia Roth, porque habíamos trabajado haciendo una miniserie que se llamó Desde Adentro. De Eduardo Milewicz. De Eduardo Milewicz, que ahora está en Brasil. Y ahí hice una participación, Solá le encantó mi participación, habló con Cecilia cuando terminamos. Cecilia iba a empezar el ciclo con Doria y le dijo, cuando empiece el ciclo te lo recomiendo a Juan. O sea, mi padrino podría decir que fue Solá. Mirá. Y cuando necesitaba un actor raro que era un extorsionador, que la extorsionaba a Graciela Dufo, que era una jueza de la Nación, se le ocurrió a Cecilia. ¿Atreverse en ese no? Sí, no, Amores. Ah. Y bueno, así aparecí. Y aparecí con mi pelo largo, moreno, y Doria me llama para hacer 2 ensayos, grabamos, y en la primera grabación no habíamos terminado, me dice, vení para acá, Juan, vení Palomino, vení. Le mostré el tape a Gustavo. ¿Qué Gustavo? Yankelevich, boludo. Con sus gafas negras, por eso es el tema de las gafas. Y me dice, y estás contratado todo el año. ¿Cómo? Que estás contratado todo el año. Gracias, Alejandro. No, te lo ganaste vos, pelotudo. No me tenés que agradecer nada a mí. A lo sumo a Yankelevich le gustó y quedé contratado todo un año y después quedé contratado otro año y hacía teatro clásico en el San Martín, todo, pero digamos, si no hubiese ocurrido ese nexo de compañeros actores sí. y un director como Doria que juntó a toda la gente para decir, che, Juan está nervioso, va a hacer su debut en la televisión, juntó al elenco, juntó a los técnicos, a la producción, vamos a ayudarlo. Así que me agarró el guión, lo tiró y dije, vos sabés la letra, vos sabés lo que tenés que hacer, así que vamos a ayudarlo, ¿sí? Digo, esos gestos que a mí me han... Bueno, yo cuando empecé en La Montaña Rusa era así. Yo empecé por 15 capítulos y me dijo, si va todo bien, puedes seguir. Y seguí. Pero también esas cosas, ¿no? Que te dan la oportunidad, te charlaban, se hablaba, te contenían y después te contrataban en 1 año, 2 años, 3 años, exclusividad, todas esas cosas que no suceden más. ¿Hubo exclusividad acá? Sí. A mí me daba culpa, imagínate que tarado ahora. Me daba culpa, porque yo decía, yo estoy sin trabajar y no sé qué. Hice cada porquería, alguna participación y todo, porque dije, me daba culpa, me están llamando, no le voy a decir no. ¿Entendés? Pero había momentos donde no trabajabas y te pagaban para que no estés en otro canal. Contá cosas así de la época Romay que vos viviste. La época Romay era maravillosa porque fue cuando yo como que inauguré los estudios, fue uno de los que inauguré los estudios de ahora, donde está Canal 9, y era un pasillo enorme con muchos estudios y te cruzabas lleno de actores, lleno de periodistas, lleno de programas, lo que venimos hablando todo el tiempo, y allá al fondo, lejos, arriba, Romay, el dueño del canal, que vos solo tenías que subir una puerta, hacer así, y le veías la cara. ¿Entendés? Es rarísimo. Hoy no sabes ni quién es quién, ni nada por el estilo. Y hablabas y te contaba. Aparecía. De repente estabas grabando y aparecía él con su séquito de personas de traje. ¿Viste? Era un tipo muy cordial y todo, pero era Romay. Entonces algo sucedía cuando entraba en esa acá. Digo, entró y se metía en los castings, y se metía en todo. A mí una vez me llamó y me dice, vi que llegás en colectivo a trabajar. Le digo, sí. Yo era la primera novela que protagonizaba. Ganaba menos que todo el resto del elenco, ¿viste? Pero bueno, era protagonista, pero era jovencito, era lo primero que hacía yo de protagonista. ¿Ricos y famosos? Y Ricos y Famosos. Me dice, yo hice con vos lo que hacen conmigo. Vi cómo te fueron formando en otro canal y te robé. Ay, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, no. Pará, no te hagas problema que tengo seguro contra todo. ¿Seguro de cara tenés, idiota? Porque si fuera un tipo te juro que te mato. Pará, ¿qué te pasa? Es un espejito de nada. ¿Cómo que es un espejito Pero de te nada? lo pago. ¿Qué me vas a pagar vos? ¿Qué me vas a pagar? Es el auto de mi hermano. Y cualquier cosa que le pasa al auto de mi hermano no es una pavada para él. Calmate. ¿En qué te puedo ayudar? De verdad, pedime el favor que sea. Aprende a manejar. ¡Idiota! Vi que llegas en colectivo, ¿no querés llegar en auto? Le digo, sí, pero yo no puedo todavía. Me dice, bueno, nosotros te damos el auto y bueno, los vas pagando en cuotas. Entonces me compraron un auto y lo fui pagando obviamente después, ¿no? No es que me compré un auto ni nada. Y ¿te lo descontaban? No, sí. Me lo fueron descontando por mes, yo iba, pagaba una parte. Pero eso lo hacía todo el tiempo.
Todo el tiempo. Otra época totalmente diferente. Y también, digo, desde el cuidado, porque te ayudaban a comprarte un auto y era cotidiano también. Él quería a los actores, él quería mucho a los actores. Pero cuidaba la magia de la tele. Y esto, ¿no? De poder verle la cara y poder hablarle a la persona que te está contando. No, pero además se acordaba de lo que había hablado con vos y de lo que había hablado con el otro. Y si al otro le habían mandado el médico la ambulancia para la madre, se acordaba y atendía al pibe de maestranza que tenía otro quilombo y al protagonista. O sea, todo era lo mismo. Sí. También tenía su cosita. Como el gran patrón de estancia también. Claro, vos usaste la palabra justa, pero bueno, más considerado que un patrón de estancia. Pero totalmente, te llamaba y te decía, bueno, va a ser el casamiento de Ramos y de Oreiro, se tienen que escapar en un globo aerostático. ¿Sabes lo que fue grabar eso? Es vida, no el colegio. Porque yo me subo al globo, Natalia Oreiro, con su vestido así subiéndose un globo, y abajo el que manejaba el globo escondido, porque eso tenía que subir. ¿Entendés? Noche cerrada en Luján, no sé dónde fue. Ay, no. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron ahí arriba? Un montón, nos quedamos como ahí. Porque además, y yo después lo que decía era, está bien, nosotros nos vamos, pero ¿dónde caímos después? ¿Cómo aparecemos después en otro lugar? No pasaba nada. Y nada, entraba una convención maravillosa entre la gente y nosotros que se veía. Y en algún momento, chicos, estaban grabando algo o estaban en alguna escena diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero o por bueno o por malo, digo, tal vez porque estaban en escena con alguien que admiraban mucho y no lo podían creer, o estaban haciendo un papelón importante que sabían que de eso estaban morfando, pero que de eso después se iban a reír. Seguro miles de esas. Miles. Desde cuando empiezo, imagínate, me toca empezar a trabajar con todos los actores que yo veía, eso me era rarísimo. ¿Viste? Yo de chico, de adolescente, o los que admiraba, de golpe estaba en una escena, les daba la mano. La verdad es que me ponía muy nervioso. Era un flash, yo decía, ¿qué hago acá? Y en acción entraba y de golpe le daba, a Carlín le daba la mano. Yo lo venía viendo, ¿entendés? Y en costumbres argentinas, le daba mano, hola, te tiraba texto. Yo decía, ¿estará grabando alguien esto? La cabeza la tenía en otro lado. Eso sí, cuando empecé. Y hasta ahora también me pasa, ¿eh? Algún actor que admiro mucho, digo, wow. A mí me pasó, yo hice una participación en un programa de Buenos Vecinos que estaba Hugo Arana. Yo lo admiré toda la vida, yo lo veía en teatro. Todo. A mí cuando yo admiro mucho a una persona me da mucha, me inhibo mucho, me cohibo mucho. Y una vez me paró en un pasillo del canal y me dice, ¿vos tenés algún problema conmigo? ¿Por qué no me saludás? Y yo era todo lo contrario, ¿me entendés? Años después en Los Pels yo hacía de su hijo, y yo no lo podía creer, con Mirta Busnelli, todos esos actores que, viste, yo me formé mirándolos. Y después llega un momento que no sabes cómo, pues sos parte. Y después pasás a ser al revés, un referente, si las cosas las hiciste bien, ¿no? Un referente. Por eso yo también, lo que te decía al principio, lamento que no haya tanta tele, tanta fiesta, porque no va a haber referentes para todos los actores nuevos y las nuevas generaciones que quieren estar. Juancito. A mí me pasó dos cosas lindas. Una, ya nombré la actitud de Solá con Leirado, con Cecilia Rod y el traspaso hacia Doria. Y después una situación de... En Buenos Aires es más fácil desencontrarse que encontrarse, pero uno acá, en este pueblo, termina encontrándose a la vuelta de la esquina. Es difícil no verse. Permiso, ¿no? Te los debía. ¿Sabes dónde podés meterte esos pañuelitos? Epa, qué boquita, qué boquita. En el bolsillo. ¿Por qué terminas siempre provocándome? ¿Yo? ¿Te puedo llevar en la camioneta a algún lado? No, no podés. Dale, te llevo. No quiero que me lleves a ningún lado. Con vos no voy a ninguna parte. ¿Ah, no? No.
No me interesa nada de tu vida. Y fundamentalmente, no me pasa nada con vos. ¿Está claro? Nada. Un día llegué al estudio y dijo, ¿qué pasa, Juan? Dice Andrea, esto no lo puedo leer. Claro. No lo puedo decir, Aprender. no lo puedo aprender. ¿Cómo que no lo puedes aprender, Juan? Estaba de novio con Jeffrey Sachs en esa época. ¿Cómo que no, Juan? ¿Qué pasa, Palomino? Nada. Pero ella te adora. Yo no lo puedo, ¿sí? Te adora, bueno, te adora. yo no, esto no lo puedo decir. Yo sé que lo escribió tu yerno. Nicolás, no lo puedo decir. ¿Cómo que no lo puedes decir? ¿Cómo que no, Juan? No, la verdad que no. Pero las charlas eran así. Sí, no, te propongo algo. Dios te hablaba. Y Dios que hablaba del gran hermano. ¿Y qué querés hacer? Con todo respeto, Andrea. Tenémelo acá. Juan. No me puedes hacer eso, papá. Sí, está bien ahí, Nicolás, ¿me ves? ¿Qué vas a hacer? Le voy a poner acá a Andrea. Y Andrea se quedó acá, sí. Me hablaba, a lo Rodolfo Anaricio. No, bla, 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 bla. Y no sé cuánto, y bla, bla, bla. Brillante. Y bla, 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 bla. Y dijo, sos tremendo. Claro. Hay cosas que no las puedo decir. Claro, se puede. Claro, Rani, Con que respeto es un y piloto con Rani, Rani que era era hermoso. un dueño de un club, no sé qué mierda, y era la escena que después de comer todo, después de comer literal, pero se puso todo así, en una panera, y él hablaba, no sé qué, ¿sabes lo maravilloso? Tipo Marlon Brando. Bueno, ¿sabés quién Pero contaba, maravilloso. quién contaba que hizo decía? su carrera generando todos los tics porque tenía que esperar que el compañero leyera? Irma Roy. Claro. Cuando hacía dupla con Argibay lo tenía todo pegado en todos lados, entonces ella tenía que ir distrayendo la cámara, haciendo 40 caras para que Argibay llegara a leer. Claro. Eso era Maravilloso. mortal. Yo me llevaba a anotar las Yo quiero cosas acá. hacer eso. yo me lo boludo. anoto. A mí me lo puso Rani acá. Y me Acá te lo anoto, claro. se lo había recortado y digo, ¿qué vas a hacer? Ah, no, te hagas el boludo. Sí, me pasa acá. ¿Te jode? Digo, no. Pero además- te jode. Hermano Brando. Seguía, o sea, cómo seguía todo eso. todo. ¿eh? Tipo, con una bonomía y Claro. una... Palomino. Sí. ¿Cómo se hace a Maradona? Terrible. Tremendo fue eso, sí. Pero primero por la responsabilidad y la irresponsabilidad de mi parte, quizás. Porque estando vivo Maradona, atreverse a dar ese salto fue un acto así, digo yo, en principio de irresponsabilidad, pero también tuvo que ver mucho la conducción. Uno intenta aproximarse a ese camino y en esa aproximación hubo un aumento de peso y un montón de cosas. Y sufrí, no solamente sufría porque había que aproximarse a esa métrica, a esa forma de construcción de la vida y del pensamiento y de la emoción, sino la mirada de los otros. Fue tremenda, la gordofobia que sufrí en ese año y medio fue tremenda. Creo que eso también fue como muy traumático en mí. Después, aproximarme a ese Maradona que yo propuse, que no tenía que ver con la imitación, que no tenía que ver con... que es lo que estaban buscando el director también. Queremos los silencios de Maradona. Maradona lo menos que tiene son silencios. Claro. Bueno, pero queremos, en esta versión queremos los silencios de Maradona. Para mí fue todo un aprendizaje. Creo que en ese sentido lo hicimos con mucho respeto, con mucho amor. Y para mí significó un encuentro con mis propias dificultades y con mis propios demonios y con mi propio Maradona. Creo que cada uno tiene algo de ese personaje caído y levantado y claroscuro y negro y blanco y luminoso y gris. Y me parece que ha sido para mí una de las más grandes experiencias que he tenido, ¿no? Para mí fue muy gratificante y traumático al mismo tiempo por no saber cómo iba a ser y por el camino recorrido para llegar a ese punto. Cuando se iba a estrenar yo estaba... Loco, ¿podemos corregir algo? Lo volvía loco ahí meta. ¿Podemos doblar esto? ¿Podemos hacer otra? Dale, ya está, se terminó, flaco. No, demoramos unos cuantos. Ya, sale así. Y cuando salió,
Y la devolución de la gente fue hermosa y de los maradonianos más aún. Un día yo iba caminando por la calle, un chabón se me arrodilló. Mirá que medio 1,79 m, 80 m, depende. Un chabón se me sentó, gracias. Digo, ¿qué pasa? Gracias por traerlo, gracias por traerlo. Y yo digo, pero no te van a creer. No, hermano. Digo, wow, si pasó eso, digo, algún detalle hubo algo estuvo bien. Que estuvo bien hecho, ¿no? Entonces estoy muy agradecido a Maradona en principio, obviamente que sí, y a Alejandro Aimeta que confió en mí, que no quería hacer el casting y me insistió y hasta que bueno, hasta el final que fui y dije, bueno, y aquí estoy. Gracias por la pregunta. Qué lindo. Lo más querido que le dejó la televisión a cada uno, o que le dio la televisión. Mi primera novela, personaje fijo, era terminar de grabar la novela, volver a la casa de mi abuela que vivía cerca, sentarme y ver mi primera novela con ella. Con tu abuela. Eso no me lo olvido más. Diego. Trabajar con la gente. Yo siempre fui muy de ver tele, pero desde los jingles de las publicidades hasta cualquier cosa, repetir textos. Me crié con Mesa de Noticias, me crié con todos los programas que estuvimos hablando. Y trabajar con toda esa gente con la que yo me formé mirándolos. Siempre recuerdo eso, el respeto, la admiración y la valoración que tenía de que nunca me terminé de sentir un par, pero por esto mismo, porque me maravillaba de poder cerrar el círculo, ¿no? Trabajar con gente que yo admiré tanto. Yo agregaría lo que dice Diego, que también me pasa lo mismo, el contacto con el público, ¿no? A mí la televisión me dio una cosa que yo nunca hubiese imaginado, el vínculo en Jujuy, en cualquier parte del país, lo que me dio la televisión, la proyección, más allá del resultado artístico, pongámosle, fue el vínculo, el entrar a la casa de la gente creo que es algo único y lo estoy viviendo ahora, a pesar de que es la última novela, la única, no sé. Pero digo, volver a sentir esa sensación de pertenencia de la gente en la costa, en la gira, de todo el mundo, de Jujuy, de Catamarca. Eso realmente a mí me cambió un poco el tono muscular, podría decir, ¿no? La emoción, lo que ve la gente cuando uno se mete en la casa, no cuando te metes elegís YouTube, sino a las 8 pasa esto, a las 9. Y eso agradecido obviamente a Doria, a Solá, a Gustavo Yankelevich, a Cris, a pesar de nuestras diferencias en sus contenidos, pero digo, yo le estoy muy agradecido a ellos. Brava.